Hay algo que los analistas financieros más serios llevan meses diciendo en podcasts pequeños, en notas institucionales que no llegan a los titulares y en conversaciones privadas con gestoras de riesgo. Lo dicen con cautela, lo dicen con matices. Pero lo dicen. Que hay una crisis de liquidez en construcción, que no está en los bancos, donde todo el mundo la buscaría, y que está en los balances de las aseguradoras de vida, en los fondos de crédito privado, en los CLOs que nadie lee, en el apalancamiento que nadie cuenta completo, porque si lo contaras completo, verías números que te recordarían a algo que ya viviste. Y que el detonante no va a ser un evento único. Va a ser la convergencia de varios eventos que ya están ocurriendo de forma simultánea. Japón vendiendo deuda americana. Las rentabilidades del tesoro a 30 años superando el 5%. Los impagos de crédito privado en máximos históricos. Las aseguradoras con apalancamiento que superan a Lehman Brothers en 2008. Lo que quiero explicar hoy no es si esto va a ocurrir o no, es que cuando esto ocurra, y cuando ocurra a una escala que probablemente no estemos comprendiendo bien del todo, XRP no será una víctima de esta crisis, sino que será la infraestructura que la crisis demostrará que necesitábamos haber tenido antes. Para entender lo que está ocurriendo, para entender qué está pasando, hay que empezar por la pregunta básica: ¿qué es el crédito privado? Después de la crisis financiera del año 2008, la regulación Dodd-Frank en Estados Unidos restringió la capacidad de los bancos para hacer determinadas operaciones como préstamos de alto riesgo en determinados casos. Estos préstamos apalancados a empresas medianas, financiación de adquisiciones con múltiplos de EBITDA muy elevados, créditos a compañías con poca o ninguna presencia en los mercados públicos, los bancos se retiraron de ese mercado. Pero alguien tuvo que ocupar ese mercado. Y ese alguien fue el crédito privado. Fondos gestionados por firmas como Apollo, Ares, KKR, Blue Owl, Blackstone. En lugar de un banco haciendo un préstamo a una empresa, ahora lo que hay es un fondo de crédito privado que hace ese préstamo. En lugar de que ese préstamo quede en el balance de un banco regulado, cosa que no puede ocurrir, queda en el balance de ese fondo que después lo empaqueta en vehículos llamados CLOs, obligaciones de préstamo colateralizado, y los vende a inversores institucionales. El tamaño del mercado hoy es aproximadamente de 1,5 billones de dólares, con la parte del direct lending, la más preocupante, rondando el billón. Para que ese número tenga contexto, los activos hipotecarios subprime que detonaron la crisis del año 2008 sumaban en total 1,2 billones de dólares. Y la advertencia de algunos players ya es pública. Jamie Dimon, en una carta de 2026, explicó que las pérdidas en crédito privado serán mayores de lo esperado. Crédito privado en total 1,5 billones de dólares en el año 2026 y en la época del año 2008 1,2 billones de dólares. La tasa de impago en direct lending está en abril de 2026 en el 6,3%, el máximo histórico. El problema no es que el crédito privado exista, es el apalancamiento con el que opera. 7 veces EBITDA ajustado. Y ese EBITDA ajustado tiene ajustes que Warren Buffett llamaría directamente ganancias ficticias. El analista Nick Nemeth, que lleva 7 meses analizando el crédito a nivel de préstamo individual, lo describe de la siguiente forma: 7 veces EBITDA de base puede convertirse en 9 veces si cuentas el apalancamiento real. Y si añades el PIK, pago en especie, donde parte de los intereses se devuelven en más deuda, llegas a 10 veces y media. Es como tener ingresos de 100.000 euros y deudas de 1 millón, con un tipo de interés del 11%. No pinta nada bien. El crédito por sí solo sería manejable, pero lo que convierte en potencialmente sistémico es donde ha terminado, en los balances de las aseguradoras de vida. Y esto requiere una explicación. Las aseguradoras de vida tienen un modelo de negocio muy peculiar. Cobran primas hoy y pagan décadas después. Eso les da acceso a capital de duración muy larga, lo que en el sector llaman capital permanente, que necesitan invertir en rendimientos que superen su coste de capital, que ronda el 7 u 8% anual. Con tipos de interés en los bonos soberanos por debajo de ese umbral durante años, las aseguradoras necesitaron ir más lejos en la curva de riesgo para generar ese rendimiento. Y ahí estaban los fondos de crédito privado ofreciendo exactamente lo que necesitaban. El resultado es que hoy hay un balance conjunto de las aseguradoras de vida americanas de aproximadamente 10 billones de dólares. Según el análisis de Barclays, los activos de crédito privado en balance de aseguradoras de vida crecieron más del 20% en 2025. Y para las aseguradoras vinculadas a Private Equity, como Apollo o Global Atlantic, ya superan el 15% del total de activos. Resumiendo los datos de nuevo, el balance total de las aseguradoras de vida en Estados Unidos es de en torno a unos 10 billones de dólares. La exposición de crédito privado en, por ejemplo, Apollo es de 30.000 millones en préstamos apalancados. Los activos de nivel 1
1, es decir, efectivo y treasuries en Athene, en Apolo, es menos de un 10% del balance. Los activos de nivel 3 representan en torno al 50% del balance. Y el problema de los activos de nivel 3, que representan el 50% del balance, es que no tienen precio de mercado observable. Su valor lo determina el propio tenedor mediante modelos internos. En una crisis de liquidez, cuando hay que vender, ese precio de modelo y el precio real al que alguien compra pueden ser muy diferentes. Y cuando alguien hace la pregunta de cuánto capital hay detrás de esos balances, la respuesta en algunos casos es desconcertante. Apalancamientos de 90 a 100 veces en las aseguradoras más agresivas, según el análisis de Nemeth, más que Lehman Brothers en el año 2008. Las aseguradoras de vida no tienen FDIC, tienen garantías de otras aseguradoras que se activan cuando quiebra una. Garantías que no están prefinanciadas. Están en sus balances, los mismos balances que están en tensión. La comparación con 2008 es útil pero incompleta. Lo que está ocurriendo tiene similitudes estructurales evidentes. Unas agencias de rating que inflan calificaciones, apalancamiento excesivo sobre activos de calidad cuestionable, opacidad en la cadena de intermediación, pero es diferente en la ubicación del riesgo y en el mecanismo de contagio. En 2008 el riesgo estaba en los bancos, y los bancos son susceptibles a las corridas clásicas. Los depositantes retiran el dinero, el banco no puede cubrir los reembolsos, colapsa básicamente. La Fed tiene herramientas muy directas para actuar sobre ese mecanismo. En 2026 el riesgo está en aseguradoras de vida y fondos de crédito privado, que no son bancos, que no tienen depositantes, pero que sí que tienen algo muy parecido. Titulares de pólizas de vida y rentas vitalicias que pueden pedir la rescisión anticipada con penalizaciones que en muchos casos son del 3 al 7%. Porcentajes que en un escenario de pánico reputacional la gente pagará sin pensárselo dos veces. El presidente de UBS, Colm Keller, lo dijo en mayo de 2026 en una conferencia en Hong Kong. En 2007, el subprime era todo arbitraje de agencias de rating. Estamos viendo lo mismo en los seguros. El CEO de Apolo respondió que estaba equivocado. Esa discusión en público ya es una mala señal. La pregunta no es si es mejor o peor que el año 2008, es si la Fed tiene herramientas para gestionar una crisis de liquidez que no pasa por el sistema bancario convencional. Y la respuesta honesta es que probablemente no en la misma medida. Y aquí quiero hacer una pausa y decir algo que va a sonar provocador, pero que creo que es la clave de todo este análisis. Lo que estamos describiendo no es un fallo del sistema financiero, es una característica inherente de él. El sistema financiero occidental tiene una tendencia estructural a acumular riesgo de forma progresiva en cada ciclo. Los reguladores fijan reglas después de cada crisis. Las reglas empujan el riesgo hacia partes del sistema menos reguladas. Esas partes acumulan riesgo durante el siguiente ciclo, hasta que algo hace que ese riesgo se materialice y el ciclo vuelve a empezar. Dodd-Frank sacó el riesgo de los bancos y lo metió en el crédito privado y las aseguradoras. No es una conspiración, es la lógica del sistema. Cuando prohíbes que el riesgo esté en un sitio, va a otro. Migra. El riesgo no desaparece, simplemente se mueve. Y Michelle Bauman, de la Fed, lo reconoció explícitamente en un discurso de mayo de 2026. Los bancos han reducido su exposición al crédito privado del 48% del mercado en 2015 al 29% en 2025. El riesgo crediticio no desapareció, migró a partes menos reguladas del sistema y se concentró en los balances de los seguros. La siguiente crisis de liquidez no es un accidente, es el resultado previsible de una arquitectura regulatoria que desplaza el riesgo sin eliminarlo. Combinada con un ciclo de tipos de interés, hizo que tomar riesgo fuera la única forma de generar rendimiento durante más de una década. Durante décadas, Japón fue la mayor fuente de liquidez barata del mundo. Los tipos del Banco de Japón, cercanos a cero, permitían tomar préstamo en yenes e invertir en activos de mayor rendimiento en todo el mundo. Ese carry trade financiaba desde bonos del Tesoro americano hasta incluido el crédito privado. Era la rueda que lubricaba el sistema. En 2026 esa rueda está parando y Hormuz es el catalizador. Estamos en un momento de anestesia, por lo que he cubierto en vídeos anteriores. Las reservas estratégicas están retrasando el impacto de la subida del precio del petróleo en Japón, pero el Banco de Japón ha subido los tipos ya al 0,75 y hay presiones para seguir subiendo. El resultado es que el carry trade se va a deshacer. Los inversores japoneses venden activos en dólares para devolver préstamos en yenes. Y en el primer trimestre de 2026 vendieron 29.600 millones de dólares en deuda americana, mayor venta trimestral desde el año 2022. El bono americano a 30 años superó
el 5%. La cadena de transmisión es simple y brutal. Japón vende a unos americanos, los rendimientos americanos suben, las hipotecas se encarecen, el crédito se encarece, las empresas apalancadas a 10 veces EBITDA, que ya estaban en tensión, entran en impago, los CLOs que contienen esos préstamos bajan la calificación, las aseguradoras que tienen esos CLOs reciben llamadas de capital y el sistema que ya estaba bajo presión tiene que liquidar activos de nivel 3 en un mercado que no quiere comprarlos. La crisis de liquidez está en marcha. Japón no ha causado la vulnerabilidad del crédito privado americano, la ha revelado. Lo ha hecho florecer en el momento en el que los buffers de resistencia ya están consumidos. Cuando esta crisis de la que te hablo se materialice, y no sé cuándo porque los plazos son imposibles de predecir con precisión, los medios lo van a explicar con un titular muy simple. Pero la realidad es que lo que va a estar ocurriendo tiene 6 capas simultáneas. La primera capa es el impago en créditos privados que comprimen los CLOs. La segunda capa son las aseguradoras con activos de nivel 3 que nadie quiere comprar a valor nominal. La tercera capa, los rendimientos más altos en el Tesoro americano que hacen que cualquier activo de riesgo parezca caro en comparación. La cuarta capa, el carry trade japonés deshaciéndose, lo que seca la liquidez que antes fluía hacia activos globales. La quinta capa, el inmobiliario comercial que sigue deteriorado y comparte muchos de los mismos prestamistas. Y la sexta capa, deuda del consumidor americano en niveles récord en un entorno de tipos altos. Ninguna de estas capas es suficiente para detonar una crisis sistémica por sí sola. Pero la combinación de varias simultáneamente en un sistema donde el riesgo no está en los bancos, sino disperso en partes menos reguladas y menos visibles, es lo que hace que la respuesta regulatoria sea más difícil y más lenta. No es una crisis de una sola causa, es el sistema financiero global revelando el riesgo que había acumulado durante una década a tipos cero, disfrazado de distintas formas según la regulación de cada segmento. Y aquí es donde quiero conectar todo lo anterior con algo que llevo meses analizando en este canal, por no decir 4 años. El problema central que esta crisis expone no es que haya demasiado crédito, es que cuando el crédito se tensa, el sistema no tiene infraestructura para mover liquidez con suficiente velocidad y sin fricción como para evitar que los problemas de un segmento contaminen a los otros. Lo que se llama en la jerga financiera el problema de las cuentas nostro vostro. Los bancos mantienen fondos prefinanciados en divisas extranjeras para poder operar en pagos transfronterizos. En un escenario de estrés de liquidez, esos fondos son exactamente los que no pueden moverse suficientemente rápido. Un banco que necesita liquidez, yenes, para cubrir, por ejemplo, una posición del carry trade deshecho, no puede esperar. No puede esperar un T+2 para que Swift procese el pago. Necesita esos yenes en cuestión de segundos. XRP Ledger liquida en 3 a 5 segundos, con finalidad inmediata, sin custodia central, 24 horas al día, y en Japón, SBI Holdings ya opera corredores de liquidez con XRP en tiempo real. En la conferencia de XRP Tokio de abril de 2026, los japoneses presentaron datos mostrando una liquidación en un 70% más barata que Swift en corredores reales. XRP no soluciona la deuda de las aseguradoras, no elimina los impagos del crédito privado. Lo que hace es proveer la infraestructura de liquidación instantánea, que en una crisis de liquidez es precisamente la herramienta que el sistema no tiene y que más necesita. Mover valor entre contrapartes en segundos sin depender de la cadena de corresponsales que se congela exactamente cuando más lo necesitas. La crisis de liquidez que se está formando no crea la demanda de esa infraestructura. La revela, la demuestra. Es la prueba de estrés que le faltaba al argumento. Y XRP lleva una década construyendo exactamente esa infraestructura en silencio. No sé cuándo esa crisis se va a materializar, pero estamos en lo que yo considero el evento de transición. Y el evento de transición lo tenemos con certeza debido al cierre del estrecho de Hormuz. Llevamos meses con ese estrecho cerrado, va a provocar sí o sí que el carry trade se deshaga y vamos a ver hasta dónde llega esa crisis de liquidez en los distintos sectores. El crédito privado es uno de ellos. Los desequilibrios que he descrito pueden persistir más tiempo del que cualquier análisis fundamental sugerirá. El sistema tiene mecanismos de retroalimentación que permiten ignorar los problemas durante periodos que sorprenden a cualquier analista. Muchos pensaban que ya estaríamos en esa crisis. Pero cuando esa crisis se desencadene, es bastante evidente que tienen una solución preparada. Y los activos digitales en episodio de pánico de liquidez pueden experimentar caídas severas mientras no sean útiles, junto con todo lo demás. La distinción relevante es entre el precio de XRP a corto plazo y la función estructural que XRP puede cumplir cuando esta infraestructura de liquidación esté operativa, sobre todo cuando los demás sistemas actuales estén obsoletos y se saturen. El análisis de Nick Nemeth, que es el que he traído en este vídeo, es serio y bien fundamentado.
Lo que añado yo es la parte de XRP, pero como todos los análisis de riesgo sistémico, tiene incertidumbres significativas. Me refiero a su análisis. Lo que sí afirma es que los datos verificables, es decir, el impago en máximos históricos, los balances de seguros con apalancamiento extremo, los rendimientos japoneses en máximos de décadas, la venta de deuda americana por inversores japoneses, apuntan todos en la misma dirección. El sistema financiero no está roto, está funcionando exactamente como lo diseñaron. Desplaza el riesgo, lo acumula en lugares menos visibles y lo mantiene comprimido hasta que algo externo lo hace florecer. Japón no creó el riesgo, solo está haciendo que sea imposible seguir ignorándolo. La infraestructura que el sistema necesita para manejar esa crisis de liquidez no se construye durante la crisis, se construye antes. La DTCC, JP Morgan, SBI Holdings y más de 50 instituciones llevan meses construyéndola sobre el mismo ledger que lleva una década liquidando pagos en segundos. La pregunta, desde mi punto de vista, no es si XRP tiene un papel en el sistema que viene. La pregunta es si uno entiende ese papel antes de que el mercado lo descuente. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.